colega, bienvenida o bienvenido a este lado B del casete número 1 del 9º módulo Locución 1. En el lado A de este mismo casete, usted trabajó con sus propios conocimientos y percepciones acerca del tema, la locución. También entrevistó a colegas, amigos, y además tuvo la oportunidad de escuchar algunas figuras de la locución hablando sobre el mismo tema. Sobre cómo se produce la voz y cómo cuidarla, usted escuchó a algunas autoridades en la materia, un médico otorrinolaringólogo y una foniatra. Finalmente trabajamos sobre el uso del aire. De este lado del casete vamos a continuar con más ejercicios para manejar el aire. Ya iniciamos. En toda expresión vocal, si se quiere lograr impacto, el buen manejo del aire y por ende el de la voz es lo que nos lleva al éxito. Los buenos cantantes por lo general tienen escuela, estudian mucho. Esto quiere decir que aunque Dios le dio el don, la facultad de tener esa voz, ellos se dedican a educarla y gracias a su disciplina logran el triunfo. Lo mismo ocurre con los locutores, maestros, oradores. Aunque tengan el don de la voz, si no se someten a una buena disciplina para educarla, nunca sacarán buen provecho de ella. Y ya tenemos el primer ejercicio. Vamos a realizar el ejercicio de pronunciar cada una de las vocales, tomando aire por la nariz y dejándolo salir por la boca a medida que la vocal va sonando. Póngase en la posición correcta, es decir, de pie, en posición normal, sin rigidez, dejando colgar libremente los brazos y con la cabeza en posición normal, ni echada hacia atrás ni inclinada. Inspire profundamente y luego expulse el aire suave y lentamente mientras va pronunciando la vocal. Ejercítese pronunciando desde la vocal más aguda hasta la más grave. I, E, A, O, U. 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 Después de realizar estos ejercicios, usted habrá notado que el tiempo de emisión de las vocales O y U es más prolongado que el de la vocal A. Al emitir la vocal A, abrimos más la boca y por lo tanto expulsamos más rápidamente el aire. Es recomendable hacer este ejercicio diariamente. Él nos ayuda a ensanchar la capacidad pulmonar y además sirve para calentar las cuerdas vocales. Ahora en la posición ya conocida, respire correctamente. Insistimos, tome el aire por la nariz y expúlselo a medida que hace sonar la voz. El siguiente ejercicio será diciendo los días de la semana y los meses del año. Escuchemos un ejemplo con los días de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahora hagámoslo con los meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. ¿Qué tal si intentamos hacer el ejercicio con los números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y con los números podríamos empezar a interpretar, es decir, podríamos darles sentido, ponerles alguna emoción, como si estuviéramos en verdad dando un mensaje. Por ejemplo, ¿Indignado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Abatido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Misterioso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Romántico.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Amenazador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Recuerde que en todos estos ejercicios se recomienda tomar siempre el aire por la nariz y botarlo suave, lenta y silenciosamente por la boca. Deténgase aquí un momento. Intente realizar los ejercicios anteriores y otros que a usted se le ocurran para que practique más y logre una buena coordinación fonorrespiratoria. ¿Ya está de nuevo con nosotros? Gracias por hacernos compañía. En este segmento hablaremos de la relajación. Para explicarnos en qué consiste la relajación, tenemos con nosotros al norteamericano William Oliver, director y maestro de teatro. Yo creo que el relajamiento, como vencedor de la tensión del artista, reside casi exclusivamente en la confianza personal. La confianza tiene sus dos raíces. La primera se entierra en la técnica interna del actor, el terreno imaginativo, intelectual, emocional y subjetivo. Pero la segunda raíz se enrosca, me parece a mí, en la técnica externa. Todo tiene que ver con el manejo del cuerpo, de la voz, de la dicción, del gesto, del andar, etcétera, para el actor. El actor que está seguro de su dominio de estos dos tipos de disciplina o raíces, no tiene que relegarse o relajarse, antes de actuar. Lo que va a hacer son ejercicios de calentación. Es decir, ha estado hablando a un nivel durante el día y ahora va a hablar con una proyección mucho más fuerte. Obviamente le conviene hacer un ejercicio de calentación, tener un resultado de relajación, porque lo enfoca a uno, al trabajo. Yo reconozco que este tipo de preparación no se logra excepto a medios de años de estudio y de experiencia práctica. Así que yo, como director, siempre acepto cualquier ejercicio que el actor quiera hacer, que sienta él o ella que es de beneficio. Mientras tanto, encuentro que es de mucho más provecho para el estudiante, y todo actor profesional debe de ser estudiante durante su carrera, es el identificar la tensión personal y enfocarse en las señas de esa tensión, tanto como las causas. Muchas veces la tensión brota del temor del fracaso o del anhelo de salir bien, entre comillas. Y yo no me voy a sentir, no voy a tener confianza a menos que sepa que tengo el manejo imaginativo o emocional o físico, vocal, sea lo que sea. Si salgo en escena y no estoy preparado en cualquier forma, obviamente me voy a poner tenso. Y por eso digo yo que calentamiento es una cosa muy buena. Relajamiento, que no tiene que ver con el propósito de la actividad del artista, me molesta. Y tenemos que darnos cuenta de que lo físico no se puede separar de lo psicológico, o al revés. Estimada o estimado colega, ¿alguna vez ha tenido que hablar en público? Si lo ha hecho, aquí entre nosotros, ¿no se ha sentido nervioso o nerviosa? ¿Acaso usted nunca ha sentido miedo? Bueno, puede ser que usted nunca se haya enfrentado a una situación como esta. Ay, don Juan, qué fría está la noche. La verdad, yo la siento bastante tibia. Hombre, estás temblando. Es que ya casi es la medianoche.
Allá, en el laurel. ¿La viste? Y ya apareció. Ha llegado la hora, hijo mío. Dios Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Ves? ¿Ves cómo oscila un poco? Es para llamar la atención del valiente. ¿Qué eres tú? No, don Juan, por piedad, me estoy orinando. ¿Ves? ¿Ves cómo se desplaza un poco y gira como buscando? Ya está. ¿Ves? Bajó un poco como acercándose a la tierra. Tierra, trágame, Padre nuestro. De seguro ahí. Prepara tu alma, hijo mío. Y vamos. No, las piernas no me responden. Santificado sea tu nombre. ¡Vamos! No, siga usted, don Juan, aquí lo espero. Me encomiendo a la milagrosa sangre de Cristo. Allá voy. Espíritu que vagas sin romper tus lazos con este mundo. Yo te conjuro por la Santísima Trinidad a que te liberes. ¡Libérate! Colega, ¿cómo cree que reaccionaría usted ante una situación como la anterior? Los estados de ánimo los determina nuestro cerebro. Él se encarga de manejar las reacciones y de crearnos situaciones reales o imaginarias que alteran el sistema nervioso y, lógicamente, todo el metabolismo. El miedo es un estado de ánimo nacido de la inseguridad. Cuando el cerebro registra que no tenemos defensas para enfrentar una situación, busca mecanismos interiores de defensa para que obre más el subconsciente que el consciente. Es cierto. Cuando nos hacen hablar, y peor aún, si no dominamos el tema, se nos va hasta la voz. No encontramos las palabras adecuadas ni siquiera para presentarnos. En ese estado de ánimo somos incapaces de articular una frase continua. No encontramos argumentos y, desde luego, la inseguridad es tan grande que el miedo queda de manifiesto. Pues bien, cuando hay miedo, es imposible hacer las cosas. Solo se hace sin miedo lo que se conoce y se domina. Cuando estamos seguros no hay miedo, pero lo que siempre tendremos al encarar una situación nueva son nervios. Yo siempre que me enfrento a un público nuevo, siento nervios. Eso es lógico. Es la responsabilidad que se tiene con una misma, con el tema a tratar y con el público. Para Luis Fernando Gómez, actor, locutor y director de la Compañía Nacional de Teatro de Costa Rica, existen dos tipos de nervios. Yo llamaría a unos nervios esencialmente artísticos y otros nervios esencialmente extraartísticos. Los dos deben ser controlables. Si cualquiera de los dos no se pueden controlar, no se cumple el objetivo artístico. Los nervios extraartísticos pueden ser el que dirán, que me están viendo, ay, qué tirada, no sé, la toma de conciencia de complejos, de subestimas, los mismos retos que una persona a veces se plantea. Estos nervios extraartísticos, creo yo que la mejor manera, a través del trabajo acumulado, deben serlos, es concentrarse en el objetivo artístico que se tiene al frente. Solo metiéndose y concentradamente en ese mundo, puedo yo olvidarme de eso, de las dudas, del qué dirán, del juicio. Pero después están los nervios esencialmente artísticos, que provienen del compromiso personal que yo tengo con lo que hago, que siempre son necesarios, que si no existen, no pasa nada, en mi opinión, en cualquier cosa del arte que se haga. Estos nervios también, en cantidad y en calidad, como te decía, no pueden exceder cierto límite. El actor o el artista debe tener control de actuación para poder sentir hasta cierto punto esto como plataforma de despegue, que no se transforme en un boomerang que más bien le impida concretar su proceso, sino en plataforma de despegue, en impulso para meterse con garra y creatividad en lo que hace. Creo que todo esto no se consigue de la noche a la mañana, requiere de una etapa muy fuerte de preparación, como te dije, de un trabajo acumulado. ¿Qué quiere decir etapa de preparación y trabajo acumulado? De alguna manera, esto es lo que se llama técnica siempre en arte. Sí, la técnica es el resultado de todo este proceso creativo que el ser, experimentándolo en carne propia, va adquiriendo. Por eso, por lo menos en actuación,
La técnica no se enseña, se aprende. Con esto quiero decirte que el maestro puede estimular y puede guiar y puede orientar, pero el alumno debe personalmente experimentar, vivir y filtrar a través de su sensibilidad para poder ir creando su técnica. Lo que quiere decir que los nervios son como el mareo, molestos, pero no graves. Eso es cierto. Los nervios se manejan y se dominan hasta el punto que se quitan por completo. Son fantasmas que nos crea el cerebro por la responsabilidad que tenemos al frente. El sentir nervios no es malo, por el contrario, es síntoma de que somos responsables y nos corre sangre por las venas. Todos de alguna manera somos tímidos, pero hay quienes vencen su timidez y otros prefieren esconderse para que no se la descubran. La timidez es adquirida, está en nosotros. Una forma de vencer el temor al ridículo es enfrentándolo con nuestra propia imagen. Por eso se recomienda a toda persona que desee manejar su imagen ante los demás que use un espejo como principal recurso. No hay orador, actor, actriz, bailarín, fisioculturista, modelo, locutor, boxeador, etc., que no use el espejo como parte de su entrenamiento. Porque lo primero que hay que concientizar es la propia imagen física. Al respecto veamos que nos dicen Yvonne Durán y Gerald Ash, bailarines profesionales. Bueno, el uso del espejo dentro de la actividad de la danza sirve fundamentalmente de apoyo para el trabajo. Para el bailarín le sirve para poder tener una referencia de cómo está colocado. En la danza es importantísimo lograr una buena colocación y en el movimiento también ver la línea si está bien realizada, bien hecha. Fundamentalmente el espejo en danza sirve para crearse una imagen de afuera hacia adentro, para el bailarín, para el coreógrafo, para todos los que trabajan en danza. Porque por supuesto no es la imagen que tienen otros que lo están viendo, sino que es la imagen que se ve por fuera. Entonces es fundamental como elemento didáctico para autocorrección, para manejar el grupo y para dar la sensación de la parte principal para la cual están las artes escénicas, que es trabajar frente a un escenario. Y generalmente las tarimas del escenario tienen una boca. La primera sensación cuando uno se para allí es como un hueco enfrente. Entonces el espejo permite crearte esa sensación. No es lo mismo trabajar frente a un espejo, que te da la sensación del escenario, como trabajar frente a una pared. Pero por supuesto el espejo bien usado y usado racionalmente y combinado con otros métodos, pues es muy efectivo. También por otra parte puede resultar peligroso, en el sentido de quedarse únicamente con la imagen externa, porque por lo menos en danza lo que uno produce debe ser sentido. Tiene que venir una producción desde el interior que redunde en última instancia en la línea del cuerpo, en lo que va a expresar. Yo creo que, por ejemplo, estaría muy raro que los hombres se afeitaran si no existiera el uso del espejo cotidiano. Y en la danza, de cierta manera, ese es el mismo uso, pero para reflejarnos, decirnos qué es lo que vamos a expresar. Entonces, igual que en el uso cotidiano, el espejo es muy bueno para saber la imagen que estamos causando. Pero también si pasamos dependiendo únicamente de la imagen que el espejo nos arroja, puede resultar peligroso. Recuerde, amigo o amiga, la timidez es uno de los mayores obstáculos que tiene el ser humano para triunfar. Si usted se siente y se sabe una persona tímida, de hoy en adelante su meta debe ser vencer la timidez. Es por eso que en su texto hemos insistido tanto en la utilización del espejo para que se mire y realice frente a él sus ejercicios, aunque le parezca ridículo, y verá cómo poco a poco usted va venciendo la timidez y el temor al ridículo. Frente al espejo, llore, ría, cante, maneje las vocales, maneje los labios, maneje los ojos, maneje la expresión facial, pierda el temor a enfrentarse con usted mismo. Si usted quiere educar su voz, si quiere proyectarla ante un público o ante un micrófono, debe realizar sus ejercicios con tesón, con constancia y con mucha dedicación.
Y esta es su música en el casillero 990. Y seguimos con los merengues. El sabor de los merengues que tengo. Con candela y sabor. Buenos días. Casillero 990 a sus órdenes. ¡Ay, qué voz! Muchas gracias. Señorita, ¿en qué podemos servirle? ¡Ay, con una voz así en todo, en todo! Señorita, ¿qué canción quiere escuchar? ¿Y qué canción, y qué canción? Yo lo que quiero es oírte hablar. Señorita, yo estoy trabajando. Mira, así como hablas, cocinas. Radio Nederland Training Center presenta la Enciclopedia de Autoformación Radiofónica. Noveno módulo, locución 1. La palabra humana. Amigo o amiga, ¿qué tal? Bienvenido al noveno módulo de la Enciclopedia de Autoformación Radiofónica. Hola, amiga o amigo. Para nosotros es un grato placer volver a estar con usted. Desde ahora nos proponemos profundizar en el arte, la ciencia y la técnica de la expresión oral, la palabra humana. O sea, la manifestación sonora del ser humano que en los medios de comunicación como la radio y la televisión conocemos como locución. Ya que tratamos el tema de la locución, en este módulo nos acompañan varios locutores latinoamericanos. Principalmente tendremos la compañía en gran parte de la conducción de estos casetes de dos distinguidos locutores colombianos. Ellos son Clara Inés Giraldo y Jimmy García Camargo. Ellos nos comentarán sus experiencias y la forma concreta en que encaran este maravilloso pero difícil arte de la locución. También contaremos con la colaboración en las ejecuciones de ejercicios de los actores y locutores costarricenses Gerardo Arce y Cinia Sánchez. Bueno, Nelson, ahora nos toca a nosotros. Me parece que tiene razón. También estaremos con ustedes, sus servidores, Nelson Brenes y Rosita Zúñiga. Además, desde la sala de controles tendremos la invaluable ayuda de Eduardo Solano y Eugenio Sáenz. Y ya comenzamos. Al estudiar la primera unidad del texto escrito, usted realizó algunos ejercicios encaminados a formarse un criterio amplio acerca de la profesión de locutor o locutora. Para ello, usted escribió en su texto paralelo todo lo que piensa y cree sobre la locución y además, con su grabadora portátil, entrevistó a algunos locutores. Posiblemente usted está satisfecho o satisfecha con los logros obtenidos. Sin embargo, permítanos volver sobre el asunto. Ya están aquí con nosotros José Cepeda y Máximo Mebe, ambos chilenos, locutores de Radio Nederland. La parte más importante del trabajo del locutor, hablamos específicamente del locutor, es la de ser convincente, es decir, ser un buen actor, saber vender una idea, ya sea una idea política, un editorial, un producto comercial, lo que sea. Es decir, es transmitir al oyente y convencerlo de que lo que está diciendo es auténtico y es verdad. Es una excelente imitación, es una excelente actuación. Básicamente es eso. Es decir, hay una primera gran condición que debe tener todo locutor, que es la que ha señalado, esta profunda convicción de lo que está diciendo. Exactamente. Y el poder transmitir esta convicción a segundos y a terceros. Es decir, agrego algo, me parece a mí que quizás una parte importante, fundamental de la capacitación de un locutor, quizás debería empezar por la de actuar. Empezar por la actuación y después convertirse en locutor, ser primero actor. Ahí hay una gran llave maestra, digamos, para hablar sobre las cualidades indispensables que debe poseer todo locutor. ¿Cuáles otras? Otras, tratar de conocer lo más profundamente posible el idioma. Quizás habría que hacer una definición o una separación en lo que es el locutor estrictamente nacional o incluso local, de una estación local, de una región, de una provincia, a un locutor internacional,
evidentemente, en el locutor de una estación local, de una pequeña ciudad o región, tiene plena autorización, por decirlo de alguna forma, para usar localismos. Pero son localismos que quizás no se apliquen a la región vecina o al país entero, y mucho menos al ambiente internacional. Entonces, cuidar el idioma que va a usar. Luego, otra condición me parece a mí que parece un contrasentido con lo que dije antes, lo de ser actor, es tratar de aparecer lo más natural posible. También ha habido en esto, ha habido épocas, ha habido modas, como en todas las cosas. Hubo una época de los locutores gritados, ¿no?, que gritaban siempre cuando estaban frente al micrófono. Quizás influía en eso también la parte técnica, que eran micrófonos muy duros en la época. Después vino la época de los locutores bajos, aquellos locutores que hablaban todo así, ¿no?, de los cuales todavía quedan algunos. Los locutores pausados, los locutores rápidos, los locutores dinámicos. A mí me parece que el mejor locutor es el que le habla a una persona como si estuviera conversando con ella. No ni desde un púlpito, ni desde una plataforma política, ni nada. Solamente hablando como si estuviera conversando con ella. Profundo error, me parece, de muchos locutores, el de hablar a una multitud de personas. Y esto me parece a mí una cosa realmente clave en el asunto. La tendencia a hablar a las señoras y señores como si estuvieran realmente en una plataforma. No, si están sentados en la mesa, ¿no?, del oyente, o están sentados en la sala de la casa, están conversando con ellos, con las personas, o la persona, como si estuviera al lado. Esa es la idea. Recupero otra de las cosas que dijiste en esta conversación, y es que existe una responsabilidad muy importante por parte del locutor con el público al cual está dirigiendo su mensaje, y es lograr una gran sintonía, nunca mejor empleada la palabra, una gran sintonía entre el modo de decir de la gente y el modo a emplear en la radio. Es decir, el lenguaje diario de la localidad, del país, etc. Pero yo me imagino, ¿verdad?, que hay otras responsabilidades sociales del locutor, que hacia eso apunta mi próxima consulta. ¿Cuáles son esas responsabilidades sociales del locutor? Yo creo que deben ser un poco las mismas que las responsabilidades sociales de una estación de radio. Para mí, la radio no es otra cosa, y ni más ni menos, ¿no?, que el reflejo de la sociedad. Equivocadamente, a mi juicio, en muchas ocasiones la radio se ha puesto de nuevo como una voz arriba de un pedestal que habla de arriba hacia abajo. Y a mí me parece que la radio y el locutor debe estar a la misma altura del público que le escucha, y en la medida que ese locutor se perfeccione, ¿no?, también se va a perfeccionar su audiencia, pero siempre manteniendo ese nivel de igual a igual, digamos lo más democrático posible, con la persona, o las personas, si hablamos en plural, con la persona que le escuche, mantener ese mismo nivel, nunca hablarle ni peyorativamente, ni paternalísticamente, ¿no?, sino que estar al mismo tono. Es un intercambio de ideas entre la persona que dice y la que escucha, aunque la que escucha no tenga posibilidad de responder inmediatamente, pero sí puede responder en la forma en que esa persona va a actuar frente a los demás, en base a lo que ha escuchado o ha aprendido o ha captado o comprendido de lo que se le dijo. En muy pocas oportunidades nosotros, los locutores y locutoras, nos sentamos a conversar a través de la radio sobre nuestra propia actividad. Sin embargo, te noto un poco pensativa. Sí, es que, escuchando a nuestros colegas, he vuelto a revivir mis experiencias. Si todos los locutores tuviéramos este tipo de vivencia... Si todos los locutores fuéramos conscientes de nuestra responsabilidad social, te aseguro que nuestros interlocutores, nuestra audiencia, saldría muy, pero muy beneficiada. Tienes mucha razón. Nosotros que tenemos la oportunidad de conversar día a día con nuestra audiencia, un instrumento de comunicación que debemos aprovechar para poner nuestro granito de arena y cooperar con la cultura, con la educación, la salud.
En fin, hay tantas cosas importantes de qué hablar que da pena que perdamos el tiempo solo poniendo música. Estimado o estimada colega, le recomendamos que detenga su casete en este punto. ¿No le parece que vale la pena reflexionar un poco sobre todo lo que nos han dicho estos respetables colegas? Además, compare sus opiniones y las que grabó en las entrevistas con lo que se nos ha dicho en esta primera parte del casete. Luego, cuando lo crea oportuno, vuelva al casete. Nosotros estaremos aquí esperándole. Ya está de regreso. Le felicitamos y nos felicitamos. Ahora vamos a dar unos pincelazos rápidos a algunas de las especialidades de nuestra profesión. Hace unos años, el locutor era una persona polifacética, es decir, que hacía de todo. Sin embargo, así como en la mayoría de las profesiones, la especialización también llegó a la radio. Por eso aquí no hablaremos de todas las especializaciones que existen en la radio, solo diremos algo de las más comunes y conocidas. En la radio latinoamericana la música ocupa un lugar preponderante, tanto que en algunos casos se dice que nuestras radios son solo música. Otros más críticos dicen que lo que tenemos son rocolas o belloneras. Veamos trabajar a uno de nuestros colegas. 1080, con presencia en Santa Ana. La estación que te ubica con los éxitos. 10 de la mañana con 20 minutos. Y ahora con nosotros, uno de los monstruos del momento. Máximo vendedor, acaparador del público. Está levantando un furor inimaginable. Con ustedes, Luis Miguel. Y un éxito difícil de olvidar. América. Brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego yace amor. Dentro de los programas musicales, esta era la figura del disc jockey. El disc jockey, también llamado lanzadiscos, tiene un amplio conocimiento sobre el desarrollo discográfico en una o varias manifestaciones. Conoce los sellos discográficos, la trayectoria de los cantantes, intérpretes, compositores, sabe de sus vidas, chismes, éxitos y fracasos. Conversa con su audiencia de todas estas cosas. El disc jockey debe ser una persona honesta, imparcial, ya que él orienta a la audiencia en materia musical. El locutor comercial tiene fuerza vendedora. Logra ser convincente con su voz e interpretación, creando inquietudes. Su entonación, más que ser imperativa, es sugerente. Escuchemos. Para la vida. Caminar con tranquilidad bajo el sol, comer despacio, masticar bien, consumir un poco de leche y huevos. Son cosas que nos mantienen sanas y fuertes a nosotras, las mujeres adultas, cuando llegamos a la menopausia, al cambio de vida. Es lo normal, es natural. El locutor de noticias es ante todo un excelente lector. Lee con cierta rapidez y ritmo, sin perder la vocalización, dicción y entonación. Es alguien que, de manera convincente, nos cuenta las noticias. El ministro del Trabajo anuncia que el gobierno no modificará su posición con los sindicatos y que antes que nada deben volver al trabajo. El discurso lo pronunció después de varias semanas de conflictos laborales que afectan a Bolivia. La Central Boliviana de Trabajadores, COB, respondió anunciando la intensificación de sus acciones a partir de mañana con un ayuno masivo. Diversos medios dijeron que el discurso del ministro fue demasiado superficial y un dirigente de la COB lo acusó de simple flojera. El locutor entrevistador. Hoy es común que cualquier persona tome una grabadora y empiece a realizar entrevistas.
Sin embargo, saber entrevistar es un arte. Oigamos la entonación especial, la manera inteligente de plantear las preguntas que emplea nuestro colega José Cepeda. Para entrar en el campo político del escritor Mario Vargas Llosa, creo que es oportuno citar un pasaje de una charla ofrecida en 1978, en que dice así: de joven estuve muy cerca del marxismo y luego de diversas experiencias que fueron otras tantas decepciones, lo fui estando cada vez menos. Y hoy día creo estar en discrepancia casi total con la visión marxista del hombre, de la sociedad, aunque no ha variado un ápice el horror que me inspiran las desigualdades económicas y la explotación de los más por los menos. Mire, es una afirmación en la que quería simplemente corregir, ¿no?, la creencia equivocada de que tomar distancias con el marxismo, como ha sido mi caso, significaba tomar distancia con la voluntad de cambio social o de reformas económicas. Eso pues es absolutamente falso. Yo estoy por el cambio social, estoy por las reformas económicas, soy muy consciente de las tremendas desigualdades, de las iniquidades en el campo social y económico que caracterizan la realidad en muchos países latinoamericanos, y deseo ardientemente un cambio en este campo. Y continuamos con las especializaciones. El locutor narrador. En la radio tenemos diferentes tipos de narradores. Los narradores deportivos, de documentales, de obras dramáticas, etc. Generalmente los narradores de obras dramáticas son actores y actrices. Requieren de cualidades muy especiales. Son los encargados de hacer que los oyentes visualicen las diferentes situaciones de los personajes. También describen un paisaje, un estado de ánimo o una circunstancia en particular. A pesar de ser prematuro, no tuvo grandes dificultades. En cuanto me dieron la noticia, las burbujitas de ansiedad de abuela empezaron a saltar. Entonces hice las maletas para ir a casa de mi hija. Bueno, primero Jorge y yo organizamos todo en la casa de manera que no hubiera problemas en mi ausencia. Luego cerré mi pequeño taller de cerámica. Y Jorge dijo que parecía un torbellino corriendo como loca por toda la casa. Pero es que, después de esperar tantos meses, es muy emocionante poder conocer al nuevo bebé, a mi primer nieto. El narrador de documentales suena más o menos así. Una microrregión compuesta por 5 provincias detenta los índices más altos de pobreza y necesidad. Se trata de Bilbao, Ibáñez y Charcas en el departamento de Potosí, además de Arce y Misque en el departamento de Cochabamba. Los grupos de poblaciones quechuas y aymaras de esa microrregión hacen frente a gravísimos problemas. En general se trata de pobladores que practican una economía de autoconsumo muy poco ligada a la denominada economía de mercado. La vivienda rural es deficiente, construida de adobe y con techo de paja. Habitaciones estrechas con una característica generalizada de hacinamiento. Un problema cotidiano de estos pobladores es la escasez de agua potable. Cuando la logran conseguir, beberán de ella humanos y animales. UNICEF inicia en cooperación con el gobierno boliviano la implementación de un modelo eficaz de intervención para mejorar la situación de extrema pobreza, hambre y mortalidad materno-infantil en que se debaten más de 100.000 personas en la microrregión. Este narrador debe poseer una buena articulación, entonación y ritmo que deben ajustarse al contexto. Y bueno, existe también otro tipo de... ritmo que deben ajustarse al contexto. Y bueno, existe también otro tipo de narrador que es sumamente conocido y esperado. El narrador deportivo.
dice el árbitro. Al parecer la tocó Filiol. Es córner para Alemania, dice Juan Lamo Castillo de España, cuando atención va a entrar Palencia en Argentina. Minuto 41, ángulo de la América con la Colombes, arco norte, viene el centro de Müller, arriba Rubich, cabeció, ¡gol! ¡Gol de Alemania! El goleador de Europa vino a buscar el centro de Müller, le ganó por medio cuerpo a una defensa argentina increíblemente estática. Para ser narrador deportivo, además de conocer y amar el deporte, se necesita de mucha agilidad, facilidad de palabra, buena memoria y una correcta dicción. Bueno, y hasta aquí nuestro recorrido por algunas de las especialidades más comunes dentro de la radiodifusión. Como dijimos, no nos hemos detenido a señalarlas todas. Si le parece conveniente, detenga el casete en este punto. Respire, despéjese un poquito y luego continúe escuchando. Vamos a compartir con usted algunos conocimientos y sugerencias sobre la voz. La gran mayoría de las personas gozamos del privilegio de la voz. La voz es un medio de comunicación natural y casi espontáneo del hombre. Nace con nosotros, pero solo se desarrolla cuando oímos hablar a los demás. Esto significa que si nunca oímos hablar a alguien, no usaríamos la voz. Como usted se habrá dado cuenta, los sordos de nacimiento siempre son mudos. La voz es un don latente en todo ser humano, pero solo se desarrolla por imitación, ya sea de los congéneres o de la misma naturaleza. La expresión oral es un arte, una ciencia y una técnica. El arte es un don, una facultad, una virtud, una disposición que, valiéndose de la materia, de la imagen o del sonido, imita o expresa en el ser humano lo material y lo inmaterial, ya sea copiando, creando o fantaseando. Esto quiere decir que el arte en nosotros viene incorporado, porque tenemos el don de la voz y la facultad de la palabra. Para introducirnos un poco en esta ciencia, tenemos una entrevista realizada por Jimmy García Camargo, reconocido locutor colombiano, al doctor Hernando Henao, médico otorrinolaringólogo, quien en forma breve pero concreta nos cuenta desde el punto de vista fisiológico y anatómico cómo y por qué se produce el sonido y, más exactamente, la voz en los seres humanos. ¿Cómo funciona entonces el aparato vocal? Habría que decir que la voz es la materia prima del lenguaje. Se origina en la vibración de unos pequeños músculos alojados en nuestra garganta que se llaman cuerdas vocales. Y cuando estas están cerradas, el aire que sale de los pulmones choca con ellas y entonces se produce una vibración, la que a su vez produce un sonido que es la voz. Pero además de estas cuerdas vocales, el instrumento de la voz comprende, a ver, veámoslo, el aparato respiratorio conformado por los pulmones, la faringe, la boca y la nariz. El órgano vocal vibrante, compuesto por la laringe, la glotis y, como ya se dijo, por las cuerdas vocales. Y el sistema de la resonancia, conformado por las fosas nasales, la cavidad de la boca, la bóveda palatina, los dientes, las mejillas, los labios y la lengua. Quienes han dedicado su vida al estudio de la voz ratifican que el elemento fundamental del sonido humano se produce gracias al aire y a la forma como éste se maneja. Es por esto que hemos dedicado todo este módulo a su conocimiento, estudio y práctica.
Bueno, si el aire es la materia prima en el proceso de la voz, es necesario, como en todo negocio, aprender a adquirirlo, almacenarlo y administrarlo para hacer un gasto proyectado y adecuado a nuestras necesidades con resultados satisfactorios. Caramba, Nelson. Cualquiera diría que eres un economista y no un locutor. Es que los locutores estamos en todas. Tienes razón. Los locutores, como los cantantes, actores y oradores, tenemos en el aire nuestra materia prima. Del buen uso que hagamos de ella depende nuestro éxito. Oigamos cómo un locutor profesional maneja esta materia prima. Adelante, Jimmy. Está con nosotros Juan Carlos Tinoco. Vamos a ver cómo maneja esa materia prima del aire. Juan Carlos, léete este primer texto de 36 sílabas. Para descubrir la causa de la enfermedad de la voz es recomendable consultar a un especialista de la voz. Y ahora vamos a aumentar un poquito el ritmo leyendo 68 sílabas con una sola inspiración. El clínico escuchará atentamente la historia de la enfermedad e interrogará al paciente con el mayor cuidado. La historia y el interrogatorio proporcionarán con frecuencia la clave del problema. Clara Inés Giraldo, colombiana, locutora y profesora de locución, nos va a ayudar con la lectura de 120 sílabas. Este médico se asegurará de que la voz está bien colocada y de que la emisión es correcta. Si se trata de un cantante, el especialista verificará si la clasificación de la voz es exacta y si la técnica vocal es satisfactoria. Después, el médico recurrirá a métodos de laboratorio indicados para completar y controlar su examen clínico. ¿Se fijó usted cómo a medida que aumenta la cantidad de sílabas se hace más difícil hacer una lectura interpretada, sosegada, con ritmo? Por tanto, no estamos recomendando que se lea así. Solo estamos haciendo ejercicios para manejar el aire y no estar interrumpiendo la lectura respirando continuamente. ¿Recuerda usted la dramatización con la cual iniciamos este casete? ¿A usted no le habrá pasado lo mismo al escuchar una voz bien timbrada? ¿Acaso los locutores y las locutoras somos fenómenos de la naturaleza? No, somos seres humanos que solo tienen una diferencia con muchos de sus semejantes. Nos hemos dedicado a conocer, cultivar y manejar nuestro aparato vocal, con disciplina, con entrega, con conocimiento. Le invitamos a hacer lo mismo y pronto usted verá cómo irá progresando. Por ahora, hasta luego. Le esperamos del otro lado de este mismo casete. Siga practicando. La Enciclopedia de Autoformación Radiofónica, una producción de Radio Nederland Training Center. Radio Nederland Training Center presenta la Enciclopedia de Autoformación Radiofónica. Decimocuarto módulo, Locución 2, la lectura radiofónica. ¿Cómo le va, colega? Mi nombre es Nelson Brenes y tendré el gusto de acompañarle en este segundo módulo de la Enciclopedia de Autoformación Radiofónica dedicado a la locución. Hola, colega. Reciba un cordial saludo de su amiga Rosita Zúñiga. Es un placer estar nuevamente con usted en este 14º módulo titulado Locución 2, la lectura radiofónica. Bueno, también nos acompañarán en este módulo nuestro productor y director Arturo Meoño y nuestro técnico de sonido, Eduardo Solano. En el módulo 9, titulado Locución 1, la palabra humana, tratamos algunas de las técnicas que utilizamos los y las locutoras para conocer, educar y entrenar la voz. Esperamos que usted haya sacado mucho provecho de esos ejercicios que nos ayudan en el desempeño de nuestra profesión. El propósito de este módulo sobre la lectura radiofónica es ejercitarnos más en el arte del bien decir, la locución. Así es que trabajaremos con diferentes tipos de lecturas. En nuestra profesión, los oídos son las ventanas por las cuales entramos a la intimidad de los y las interlocutoras. Por eso una buena lectura es un requisito indispensable para el éxito de cualquier programa radiofónico. Una buena lectura
tiene el poder de transportarnos a lugares mágicos, de abrirnos los ojos de la imaginación y las puertas del corazón. La lectura radiofónica es un arte, y uno de sus secretos está en aprender a leer como si estuviéramos conversando con nuestro público, en crear una atmósfera de intimidad y cercanía con quienes nos escuchan. O sea, que no se trata de leer en el sentido tradicional, sino de interpretar el texto que estamos leyendo. La lectura en voz alta es la base de la locución interpretativa. Por lo tanto, este módulo está dedicado al conocimiento y la práctica de algunas teorías y técnicas relacionadas con la lectura en voz alta. La entonación, inflexiones finales de la voz, el manejo de los signos ortográficos, lecturas informativas de comerciales y narraciones e interpretaciones. Antes de continuar, le recordamos tener a mano su cuaderno de notas o texto paralelo. Ahí usted realizará sus ejercicios y anotará sus ideas, reflexiones o sugerencias. Así es que, si no tienen dónde escribir, corra a buscar algo. Aquí estaremos esperándole. Y ya entramos en materia. Comenzamos con la entonación. Cuando iniciamos este casete escuchamos varias voces hablando en nuestros idiomas ancestrales. Una de las grandes riquezas de América Latina es su diversidad cultural, donde se destacan los distintos idiomas que se hablan en nuestras comunidades. Pero, ¿se fijó usted que cada idioma suena de una manera diferente? ¿Se fijó en la musicalidad de cada uno? Bueno, todos los idiomas suenan diferentes, es decir, tienen su propia música, ritmo y entonación. Aún sin entender un idioma, podemos notar sus diferentes entonaciones. Ahora, con la onda corta o banda internacional de la radio, la televisión por cable y la radio vía satélite, es fácil ponernos en contacto con las lenguas modernas. Escuchemos algunos segmentos en holandés, inglés, portugués, francés y portuñol. Dit is Ilse Wessel met het Nederlands Nieuwsjournaal. Het aantal diefstallen van auto's en motoren in Nederland is vorig jaar met 16% toegenomen tot ruim 21.000. De merken Opel, Volkswagen, Ford, BMW en Mercedes waren bij de autodieven het meest in trek. But then one day, discussing what they should do with the rest of the sky world, they started arguing. They could not compromise. And all of a sudden found themselves in a big quarrel. And they quarreled so heavily that Maguayan finally left Captain. Grupo Jaque Doenças Respiratórias. Naquele domingo de sol ardente, mal se podia caminhar a pé. Apanhei o candongueiro que me transportou até a igreja para mais um culto evangélico de louvor e adoração a Deus. Durante a viagem do percurso, dentro do carro, sentou-se ao meu lado uma senhora, ainda jovem, carregando no colo o seu bebê. Minutos depois, de repente, senti algo úmido, gelado, no lado esquerdo do corpo. Je m'appelle Haïti. Je suis un Indien. Il n'y a guère longtemps, je n'étais connu de personne. Mon peuple des plus paisibles recherchait en tout vie et harmonie. Arbres parlants, mer dansante, tout est rythme, tout est chanson. Au soleil dormant sous un drap de lune et d'étoiles scintillantes, tout se réunit dans un univers poétique de couleurs et de symboles sublimes, arrachait farouchement au temps son parfum de bonheur et d'humour. Quando me voy soleto per la Via Láctea, la gente te mira. Ay, amigos, qué bien me siento. Cada vez que me acerco a la tierra, rejuvenezco. Tengo ganas de cantar. Hay una cosa, soy políglota. Aprendí todos los idiomas de la tierra. Hello, ça va, wie geht's, salam aleikum, tout bien. Y de ahí para adelante, ¿no? Bueno, en la tierra me conoce más como Haley, y en realidad es el nombre del astrónomo inglés que me descubrió. O
Halley, si quieren pueden llamarme así. Suena más chic, más hispano, ¿no es verdad? Bueno, pero el importante es que sepan que mucho antes de que Halley descubriera mis retornos periódicos, yo ya era un asiduo visitante de la Tierra. Ya ni recuerdo cuántas veces he venido, desde antes del nacimiento de Cristo. ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Wow! Este meteorito pasó cerca. Bueno, aquí en el espacio hay que acostumbrarse a todo tipo de cuerpos celestes que le pasan rozando a uno. ¿Qué le parecieron los ejemplos anteriores? Claro, el portuñol no es un idioma, pero el cometa Halley estuvo simpático, ¿verdad? Era una especie de homenaje a nuestro polifacético colega Walter Alves. La musicalidad y la entonación se pueden constatar en todos los idiomas. Si bien es cierto que en América Latina hablamos el castellano o español, no todos lo hablamos de la misma manera. Por eso cuando conversamos con alguna persona de otro país o incluso de otra región de nuestro propio país, a menudo nos llama la atención su manera de hablar, su tonada, acento, dejo, tonillo o cantadito. ¿Cómo le ha pasado, cabrito? ¿Qué onda? ¿Qué tal de vida? Epa, ¿qué más? ¿Cómo está la vaina? ¿Qué fue, loco? ¿Qué lo que es, López? ¿Qué tal, fiera? Hola, viejo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué hubo? ¿Pura vida? Entonces, ¿qué, parcero? ¿Bien o qué? Escuchábamos los saludos de un grupo de jóvenes de diferentes países latinoamericanos. ¿Notó el cantadito o tonada con que hablaba cada uno? Gracias a ese acento cantadito, a las diferencias melódicas de la entonación, podemos expresar infinidad de estados psíquicos y sentimientos: satisfacción, sorpresa, enojo, ternura. Pero a pesar de las diferencias culturales, nuestro idioma tiene su entonación, su melodía particular que lo distingue de los otros. En el ejemplo que sigue, escucharemos cómo la palabra compañero adquiere diversos matices según la entonación que se le dé. Indignación. Compañero, ¿qué es lo que me propone? Abatimiento. Compañero, ¿por qué me hizo esto? Firmeza. Compañero, no se lo consiento. Ironía. Compañero, qué guapo es usted, ¿eh? Misterio. Compañero, le voy a contar lo que sé. Alegría. Compañero, claro que sí. Súplica. Compañero, socórrame. Amenaza. Compañero, no me provoque. ¿Escuchó? En su texto impreso se le invitó a que grabara la lectura anterior. ¿Qué tal estuvieron sus entonaciones? La entonación es la curva melódica que describe la voz al pronunciar las palabras, frases y oraciones. También nos indica el principio y el fin de una frase u oración. Señala la actitud del hablante y se acomoda a su edad, su sexo y su tesitura de la voz, entre otros. Existen varias clases de entonación. La entonación enunciativa comunica un hecho pasado o futuro, la formulación de un título, un axioma o una fórmula matemática. Es una entonación neutra y se caracteriza por la uniformidad en el tono. Escuchemos algunos de los ejemplos que aparecen en su material impreso. Se habían agotado nuestras provisiones. Hoy abren a las 4. El todo es mayor que las partes. 2 y 3 son 5. También tenemos la entonación de la enumeración enunciativa. Oigamos. Libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo. Descaminado, enfermo, peregrino. Don Gil, don Juan, don Lope, don Pedro, don Rodrigo. Otro tipo de entonación es la interrogativa. En español existen 3 clases de preguntas: total, disyuntiva y parcial. La pregunta total tiene una forma verbal que se sitúa al comienzo de la frase u oración.
Escuchemos. ¿Ha venido? Sí, ha venido. ¿Callaremos ahora para llorar después? ¿Habrá estudiado Juanito? La pregunta disyuntiva plantea una situación y trata de ver si ésta se confirma o no. Veamos. ¿Negro o blanco? Negro. ¿De qué os duele el estómago? ¿De empacho de libertad o de vacío de alimentos? ¿Le gusta a usted el 7 de copas o el 2 de espadas? La pregunta parcial se inicia con un pronombre o un adverbio interrogativo. Fíjese en su curva melódica. ¿Cuándo? El lunes. ¿Dónde te apacientas y dónde te recuestas al mediodía? ¿Desde cuándo estás malo? ¿De quién es este sombrero? Con la entonación exclamativa podemos expresar intensamente nuestras emociones. ¡Recórcholis! ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infeliz! ¡Oh, corazón falaz! Mente indecisa. Y por último, tenemos la entonación voluntativa. Esta entonación se puede dividir en dos: la voluntad que dispone y la voluntad que solicita. La voluntad que dispone tiene una entonación rápida y enérgica. Pásame el vino, haz el favor, que esto requiere líquido encima. Las frases y oraciones de la voluntad que solicita tienen un tono más suave que las frases que dan órdenes. ¿Quién pudiera verte? Vamos a detenernos aquí. Tómese su tiempo y reflexione sobre la entonación. Busque documentos, libros, revistas y trate de profundizar en las diferentes entonaciones que tiene el idioma español o castellano. Bueno, tome nuevamente su grabadora y practique varias veces los ejemplos anteriores. Verá que con un poco de práctica podrá interpretar las frases y oraciones. Las inflexiones finales de la voz. Cuando hablamos o leemos, no solamente nos fijamos en la entonación de las frases y oraciones, sino también en cómo éstas terminan. A las formas como terminan las frases y oraciones se les llama inflexiones finales de la voz. Se le llama cadencia o descanso a la terminación absoluta de una frase u oración, es decir, cuando hacemos una pausa absoluta y el oído descansa. La vida está muy cara. 3 no hacen pareja. El todo es mayor que las partes. 2 y 3 son 5. Semicadencia o semidescanso es una terminación descendente, menos grave que el descanso, es decir, hacemos una pausa transitoria para enumerar. Libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo. Descaminado, enfermo, peregrino. Don Gil, don Juan, don Pedro, don Rodrigo. Decidle que adolezco, peno y muero. Anticadencia o elevación es el final de una frase que mantiene incompleto su sentido. Sirve para anunciar una acción. Donde las dan, las toman. Ojos que no ven, corazón que no siente. En boca cerrada no entra mosca. En la semicadencia o semielevación, la terminación es menos alta que en la anticadencia. Es una pausa que se hace antes y después de la parte explicativa. Tegucigalpa, capital de Honduras, es una bella ciudad. Óscar, el hijo de Andrés, es una buena persona. Cuando la frase termina en el mismo nivel en que empezó, se le llama suspensión. Expresa el sentido incompleto o pendiente y termina de manera neutra, sin elevación y sin descanso. ¿Acaso crees que yo...? Es que... Sin énfasis, la lectura se hace insípida, descolorida.
Si ya usted realizó estos ejercicios como se le sugería en el texto impreso, detenga el casete y escúchelos nuevamente. Compare su lectura con las anteriores. Si está conforme, nos alegramos con usted. Pero si no lo está, le sugerimos que tome su grabadora portátil y realice nuevamente estos ejercicios. Continuamos con los signos ortográficos. ¿Ya regresó? Esperamos que haya podido realizar todos sus ejercicios y que además esté satisfecho o satisfecha con sus logros. Bien, colega, en nuestra profesión, los signos ortográficos representan lo que la partitura representa para el músico. Marcan un ritmo, una entonación, un matiz. Los signos ortográficos son los que le dan musicalidad y sentimiento al texto escrito. Sobre la importancia de los signos de puntuación, nos comenta el doctor Alfonso López, filólogo y catedrático universitario. En primer lugar, los signos ortográficos que indican pausas, dicho de otra manera, los signos de puntuación, pues naturalmente tienen una importancia excepcional cuando uno está pensando en la lectura. Cuando un locutor está leyendo, estos tienen una importancia decisiva porque son los que marcan las pausas. La puntuación fue inventada, si mal no recuerdo, allá en el siglo II antes de la era cristiana, por unos gramáticos alejandrinos. Y la invención de los signos se debe a que los textos antiguos del griego no se podían interpretar de una manera clara si no se hacía un estudio de puntuación, porque es conocido como una coma, por ejemplo, puede variar absolutamente el sentido de la frase. Una coma antes o una coma después a la hora de leer puede cambiar, o un punto, pueden cambiar completamente lo que se quiere decir. Puede decir, por ejemplo, lo contrario de lo que se quería decir, ¿no? Al inicio de este casete mencionamos que una buena lectura es indispensable para alcanzar el éxito radiofónico. Pues ahora comprobaremos que la calidad del texto es determinante para la realización de una buena lectura. Para escuchar los ejemplos que ilustran el manejo de los signos de puntuación, le sugerimos abrir su texto impreso en la página 23 y siguientes. Detenga el casete para abrir su texto impreso. Luego, trate de seguir la lectura conjuntamente con nosotros. El primer ejemplo de los signos ortográficos que nos indican pausas nos muestra el uso de la coma. El auténtico amor, el entusiasmo hacia otro ser, hacia su alma y hacia su cuerpo, en indisoluble unidad, es por sí mismo, originariamente, una fuerza gigantesca encargada de mejorar la especie. En lugar de preexistir a su objeto, nace siempre suscitado por un ser que aparece ante nosotros, y de ese ser es alguna cualidad egregia la que dispara el erótico proceso. Escuchemos ahora el uso del punto en todas sus formas. Punto y coma, punto y seguido, punto y aparte y dos puntos. Comienzo y recomienzo, y avanzo. Cuando llego a las letras fatales, la pluma retrocede. Una prohibición implacable me cierra el paso. Ayer, investido de plenos poderes, escribía con fluidez sobre cualquier hoja disponible. Un trozo de cielo, un muro,
impávido ante el sol y mis ojos. Un prado, otro cuerpo. Todo me servía. La escritura del viento, la de los pájaros, el agua, la piedra. Adolescencia, tierra arada por una idea fija, cuerpo tatuado de imágenes, cicatrices resplandecientes. El otoño pastoreaba grandes ríos, acumulaba esplendores en los picos, esculpía plenitudes en el Valle de México, frases inmortales grabadas por la luz en puros bloques de asombro. Hoy lucho a solas con una palabra, la que me pertenece, a la que pertenezco. Cara o cruz, águila o sol. Veamos ahora los signos ortográficos que se interpretan. Las comillas, los signos de admiración e interrogación, paréntesis y puntos suspensivos. Y yo le dije, ¡caramba! Estás desconocido. César, antes de pasar el Rubicón, dijo, la suerte está echada. Nunca recibí un ataque tan caballeroso como el que acaba de hacerme tan digno contrincante. Como estamos comprobando, en la lectura es básico saber manejar los signos de puntuación. Ellos no solamente nos ayudan a decir las cosas, sino que son indispensables para la correcta entonación. Escuchemos nuevamente al doctor Alfonso López. Tratándose de lectura, la puntuación es básica e indispensable, puesto que de cómo esté puntuado va a depender, pues, la manera de decir las cosas e incluso la entonación. Pensemos, por ejemplo, en los signos de admiración y de interrogación. De ahí va a depender, pues, la misma entonación del que está leyendo, pues da lo mismo que sea para un grupo de amigos que para la radio o la televisión. Ahora pasemos al uso de los paréntesis. Ayer en la plaza central, mientras llovía copiosamente, el presidente se dirigía a la multitud. La noche que nos encontramos, casi por casualidad, fue cuando logramos entender nuestros sentimientos. La vida tiene muchas cosas. No es necesario decir cuáles ni cuántas. Lo importante es sortearlas en el momento en que llegan. Un ejemplo con puntos suspensivos. Sí, todo está muy bien, pero... Yo no sé nada. ¿Y tú? A mitad del camino de la vida... ¿El que con niños se acuesta? Me miró fieramente, cerró los puños, parecía que me iba a matar y... me estrechó la mano. Tan linda, tan dulce, pero es definitivamente insoportable. Qué importantes son los signos ortográficos. ¿No le parece, colega? Bueno, hemos llegado al final de la primera unidad y del lado A de este casete. Si prefiere, vuelva a escuchar el casete y repase los temas. Tome su grabadora portátil y lea los ejemplos todas las veces que considere necesarias hasta que se sienta satisfecho o satisfecha con los resultados. Y recuerde, la práctica hace el maestro. Hasta el lado B de este mismo casete. La Enciclopedia de Autoformación Radiofónica, una producción de Radio Nederland Training Center. Radio Nederland Training Center presenta la Enciclopedia de Autoformación Radiofónica. Decimocuarto módulo, locución 2.
la lectura radiofónica. ¿Cómo le va, colega? Mi nombre es Nelson Brenes y tendré el gusto de acompañarle en este segundo módulo de la Enciclopedia de Autoformación Radiofónica dedicado a la locución. Hola, colega. Reciba un cordial saludo de su amiga Rosita Zúñiga. Es un placer estar nuevamente con usted en este 14º módulo titulado Locución 2, la lectura radiofónica. Bueno, también nos acompañarán en este módulo nuestro productor y director Arturo Meoño y nuestro técnico de sonido, Eduardo Solano. En el módulo 9, titulado Locución 1, la palabra humana, tratamos algunas de las técnicas que utilizamos los y las locutoras para conocer, educar y entrenar la voz. Esperamos que usted haya sacado mucho provecho de esos ejercicios que nos ayudan en el desempeño de nuestra profesión. El propósito de este módulo sobre la lectura radiofónica es ejercitarnos más en el arte del bien decir, la locución. Así es que trabajaremos con diferentes tipos de lecturas. En nuestra profesión, los oídos son las ventanas por las cuales entramos a la intimidad de los y las interlocutoras. Por eso una buena lectura es un requisito indispensable para el éxito de cualquier programa radiofónico. Una buena lectura tiene el poder de transportarnos a lugares mágicos, de abrirnos los ojos de la imaginación y las puertas del corazón. La lectura radiofónica es un arte, y uno de sus secretos está en aprender a leer como si estuviéramos conversando con nuestro público, en crear una atmósfera de intimidad y cercanía con quienes nos escuchan. O sea, que no se trata de leer en el sentido tradicional, sino de interpretar el texto que estamos leyendo. La lectura en voz alta es la base de la locución interpretativa. Por lo tanto, este módulo está dedicado al conocimiento y la práctica de algunas teorías y técnicas relacionadas con la lectura en voz alta. La entonación, inflexiones finales de la voz, el manejo de los signos ortográficos, lecturas informativas de comerciales y narraciones e interpretaciones. Antes de continuar, le recordamos tener a mano su cuaderno de notas o texto paralelo. Ahí usted realizará sus ejercicios y anotará sus ideas, reflexiones o sugerencias. Así es que, si no tienen dónde escribir, corra a buscar algo. Aquí estaremos esperándole. Y ya entramos en materia. Comenzamos con la entonación. Cuando iniciamos este casete escuchamos varias voces hablando en nuestros idiomas ancestrales. Cuando iniciamos este casete escuchamos varias voces hablando en nuestros idiomas ancestrales. Una de las grandes riquezas de América Latina es su diversidad cultural, donde se destacan los distintos idiomas que se hablan en nuestras comunidades. Pero, ¿se fijó usted que cada idioma suena de una manera diferente? ¿Se fijó en la musicalidad de cada uno? Bueno, todos los idiomas suenan diferentes, es decir, tienen su propia música, ritmo y entonación. Aún sin entender un idioma, podemos notar sus diferentes entonaciones. Ahora, con la onda corta o banda internacional de la radio, la televisión por cable y la radio vía satélite, es fácil ponernos en contacto con las lenguas modernas. Escuchemos algunos segmentos en holandés, inglés, portugués, francés y portuñol. Dit is Ilse Wessel met het Nederlands Nieuwsjournaal. Het aantal diefstallen van auto's en motoren in Nederland is vorig jaar met 16% toegenomen tot ruim 21.000. De merken Opel, Volkswagen, Ford, BMW en Mercedes waren bij de autodieven het meest in trek. But then one day, discussing what they should do with the rest of the sky world, they started arguing. They could not compromise. And all of a sudden, found themselves in a big quarrel. And they quarreled so heavily that Maguayan finally left Captain. Grupo já que doenças respiratórias.
Naquele domingo de sol ardente, mal se podia caminhar a pé. Apanhei o candongueiro que me transportou até a igreja para mais um culto evangélico de louvor e adoração a Deus. Durante a viagem do percurso, dentro do carro, sentou-se ao meu lado uma senhora ainda jovem, carregando no colo o seu bebê. Minutos depois, de repente, senti algo úmido, gelado, no lado esquerdo do corpo. Je m'appelle Haïti. Je suis un Indien. Il n'y a guère longtemps, je n'étais connu de personne. Mon peuple des plus paisibles recherchait en tout vie et harmonie. Arbres parlants, mer dansante, tout est rythme, tout est chanson. Au soleil dormant sous un drap de lune et d'étoiles scintillantes, tout se réunit dans un univers poétique de couleurs et de symboles sublimes, arrachait farouchement au temps son parfum de bonheur et d'humour. Quando me voy soleto per la Via Láctea, la gente te mira. Ay, amigos, qué bien me siento. Cada vez que me acerco a la tierra, rejuvenezco. Tengo ganas de cantar. Hay una cosa, soy políglota. Aprendí todos los idiomas de la tierra. Hello, ça va, wie geht's, salam aleikum, tudo bem, y de ahí para adelante, ¿no? Bueno, en la tierra me conoce más como Haley, que en realidad es el nombre del astrónomo inglés que me descubrió. O Halley, si quieren pueden llamarme así. Suena más chic, más hispano, ¿no es verdad? Bueno, pero el importante es que sepan que mucho antes de que Haley descubriera mis retornos periódicos, yo ya era un asiduo visitante de la Tierra. Ya ni recuerdo cuántas veces he venido, desde antes del nacimiento de Cristo. ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Wow! Este meteorito pasó cerca. Bueno, aquí en el espacio hay que acostumbrarse a todo tipo de cuerpos celestes que le pasan rozando a uno. ¿Qué le parecieron los ejemplos anteriores? Claro, el portuñol no es un idioma, pero el cometa Halley estuvo simpático, ¿verdad? Era una especie de homenaje a nuestro polifacético colega Walter Alves. La musicalidad y la entonación se pueden constatar en todos los idiomas. Si bien es cierto que en América Latina hablamos el castellano o español, no todos lo hablamos de la misma manera. Por eso, cuando conversamos con alguna persona de otro país, o incluso de otra región de nuestro propio país, a menudo nos llama la atención su manera de hablar, su tonada, acento, dejo, tonillo o cantadito. ¿Cómo le ha pasado, cabrito? ¿Qué onda? ¿Qué tal de vida? Epa, ¿qué más? ¿Cómo está la vaina? ¿Qué fue, loco? ¿Qué lo que es, Lope? ¿Qué tal, fiera? Hola, viejo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué hubo? ¿Pura vida? Entonces, ¿qué, parcero? ¿Bien o qué? Escuchábamos los saludos de un grupo de jóvenes de diferentes países latinoamericanos. ¿Notó el cantadito o tonada con que hablaba cada uno? Gracias a ese acento cantadito, a las diferencias melódicas de la entonación, podemos expresar infinidad de estados psíquicos y sentimientos: satisfacción, sorpresa, enojo, ternura. Pero a pesar de las diferencias culturales, nuestro idioma tiene su entonación, su melodía particular que lo distingue de los otros. En el ejemplo que sigue, escucharemos cómo la palabra compañero adquiere diversos matices según la entonación que se le dé. Indignación. Compañero, ¿qué es lo que me propone? Abatimiento. Compañero, ¿por qué me hizo esto? Firmeza. Compañero, no se lo consiento. Ironía. Compañero, qué guapo es usted, ¿eh? Misterio. Compañero, le voy a contar lo que sé. Alegría. Compañero, claro que sí. Súplica. Compañero, socórrame. Amenaza. Compañero, no me provoque. ¿Escuchó?
En su texto impreso se le invitó a que grabara la lectura anterior. ¿Qué tal estuvieron sus entonaciones? La entonación es la curva melódica que describe la voz al pronunciar las palabras, frases y oraciones. También nos indica el principio y el fin de una frase u oración. Señala la actitud del hablante y se acomoda a su edad, su sexo y su tesitura de la voz, entre otros. Existen varias clases de entonación. La entonación enunciativa comunica un hecho pasado o futuro, la formulación de un título, un axioma o una fórmula matemática. Es una entonación neutra y se caracteriza por la uniformidad en el tono. Escuchemos algunos de los ejemplos que aparecen en su material impreso. Se habían agotado nuestras provisiones. Hoy abren a las 4. El todo es mayor que las partes. 2 y 3 son 5. También tenemos la entonación de la enumeración enunciativa. Oigamos. Libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo. Descaminado, enfermo, peregrino. Don Gil, don Juan, don Lope, don Pedro, don Rodrigo. Otro tipo de entonación es la interrogativa. En español existen 3 clases de preguntas: total, disyuntiva y parcial. La pregunta total tiene una forma verbal que se sitúa al comienzo de la frase u oración. Escuchemos. ¿Ha venido? Sí, ha venido. ¿Callaremos ahora para llorar después? ¿Habrá estudiado Juanito? La pregunta disyuntiva plantea una situación y trata de ver si ésta se confirma o no. Veamos. ¿Negro o blanco? Negro. ¿De qué os duele el estómago? ¿De empacho de libertad o de vacío de alimentos? ¿Le gusta a usted el 7 de copas o el 2 de espadas? La pregunta parcial se inicia con un pronombre o un adverbio interrogativo. Fíjese en su curva melódica. ¿Cuándo? El lunes. ¿Dónde te apacientas y dónde te recuestas al mediodía? ¿Desde cuándo estás malo? ¿De quién es este sombrero? Con la entonación exclamativa podemos expresar intensamente nuestras emociones. ¡Recórcholis! ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infeliz! ¡Oh, corazón falaz! Mente indecisa. Y por último, tenemos la entonación voluntativa. Esta entonación se puede dividir en 2. La voluntad que dispone y la voluntad que solicita. La voluntad que dispone tiene una entonación rápida y enérgica. Pásame el vino, haz el favor, que esto requiere líquido encima. Las frases y oraciones de la voluntad que solicita tienen un tono más suave que las frases que dan órdenes. ¿Quién pudiera verte? Vamos a detenernos aquí. Tómese su tiempo y reflexione sobre la entonación. Busque documentos, libros, revistas y trate de profundizar en las diferentes entonaciones que tiene el idioma español o castellano. Bueno, tome nuevamente su grabadora y practique varias veces los ejemplos anteriores. Verá que con un poco de práctica podrá interpretar las frases y oraciones. Las inflexiones finales de la voz. Cuando hablamos o leemos, no solamente nos fijamos en la entonación de las frases y oraciones, sino también en cómo éstas terminan. A las formas como terminan las frases y oraciones se les llama inflexiones finales de la voz. Se les llama cadencia o descanso a la terminación absoluta de una frase u oración, es decir, cuando hacemos una pausa absoluta y el oído descansa. La vida está muy cara. 3 no hacen pareja.
El todo es mayor que las partes. 2 y 3 son 5. Semicadencia o semidescanso es una terminación descendente, menos grave que el descanso. Es decir, hacemos una pausa transitoria para enumerar. Libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo. Descaminado, enfermo, peregrino. Don Gil, don Juan, don Pedro, don Rodrigo. Decidle que adolezco, peno y muero. Anticadencia o elevación es el final de una frase que mantiene incompleto su sentido. Sirve para anunciar una acción. Donde las dan, las toman. Ojos que no ven, corazón que no siente. En boca cerrada no entra mosca. En la semicadencia o semielevación, la terminación es menos alta que en la anticadencia. Es una pausa que se hace antes y después de la parte explicativa. Tegucigalpa, capital de Honduras, es una bella ciudad. Óscar, el hijo de Andrés, es una buena persona. Cuando la frase termina en el mismo nivel en que empezó, se le llama suspensión. Expresa el sentido incompleto o pendiente y termina de manera neutra, sin elevación y sin descanso. ¿Acaso crees que yo...? Es que... Sin énfasis, la lectura se hace insípida, descolorida. Si ya usted realizó estos ejercicios como se le sugería en el texto impreso, detenga el casete y escúchelos nuevamente. Compare su lectura con las anteriores. Si está conforme, nos alegramos con usted. Pero si no lo está, le sugerimos que tome su grabadora portátil y realice nuevamente estos ejercicios. Continuamos con los signos ortográficos. ¿Ya regresó? Esperamos que haya podido realizar todos sus ejercicios y que además esté satisfecho o satisfecha con sus logros. Bien, colega, en nuestra profesión, los signos ortográficos representan lo que la partitura representa para el músico. Marcan un ritmo, una entonación, un matiz. Los signos ortográficos son los que le dan musicalidad y sentimiento al texto escrito. Sobre la importancia de los signos de puntuación, nos comenta el doctor Alfonso López, filólogo y catedrático universitario. En primer lugar, los signos ortográficos que indican pausas, dicho de otra manera, los signos de puntuación, pues naturalmente tienen una importancia excepcional cuando uno está pensando en la lectura. Cuando un locutor está leyendo, estos tienen una importancia decisiva porque son los que marcan las pausas. La puntuación fue inventada, si mal no recuerdo, allá en el siglo II antes de la era cristiana, por unos gramáticos alejandrinos. Y la invención de los signos se debe a que los textos antiguos del griego no se podían interpretar de una manera clara si no se hacía un estudio de puntuación, porque es conocido como una coma, por ejemplo, puede variar absolutamente el sentido de la frase. Una coma antes o una coma después a la hora de leer puede cambiar, o un punto, pueden cambiar completamente lo que se quiere decir. Puede decir, por ejemplo, lo contrario de lo que se quería decir, ¿no? Al inicio de este casete mencionamos que una buena lectura
es indispensable para alcanzar el éxito radiofónico. Pues ahora comprobaremos que la calidad del texto es determinante para la realización de una buena lectura. Para escuchar los ejemplos que ilustran el manejo de los signos de puntuación, le sugerimos abrir su texto impreso en la página 23 y siguientes. Detenga el casete para abrir su texto impreso. Luego, trate de seguir la lectura conjuntamente con nosotros. El primer ejemplo de los signos ortográficos que nos indican pausas nos muestra el uso de la coma. El auténtico amor, el entusiasmo hacia otro ser, hacia su alma y hacia su cuerpo, en indisoluble unidad, es por sí mismo, originariamente, una fuerza gigantesca encargada de mejorar la especie. En lugar de preexistir a su objeto, nace siempre suscitado por un ser que aparece ante nosotros, y de ese ser es alguna cualidad egregia la que dispara el erótico proceso. Escuchemos ahora el uso del punto en todas sus formas. Punto y coma, punto y seguido, punto y aparte y dos puntos. Comienzo y recomienzo, y avanzo. Cuando llego a las letras fatales, la pluma retrocede. Una prohibición implacable me cierra el paso. Ayer, investido de plenos poderes, escribía con fluidez sobre cualquier hoja disponible. Un trozo de cielo, un muro, impávido ante el sol y mis ojos, un prado, otro cuerpo. Todo me servía, la escritura del viento, la de los pájaros, el agua, la piedra. Adolescencia, tierra arada por una idea fija, cuerpo tatuado de imágenes, cicatrices resplandecientes. El otoño pastoreaba grandes ríos, acumulaba esplendores en los picos, esculpía plenitudes en el Valle de México. Frases inmortales grabadas por la luz en puros bloques de asombro. Hoy lucho a solas con una palabra, la que me pertenece, a la que pertenezco. Cara o cruz, águila o sol. Veamos ahora los signos ortográficos que se interpretan. Las comillas, los signos de admiración e interrogación, paréntesis y puntos suspensivos. Y yo le dije, ¡caramba! Estás desconocido. César, antes de pasar el Rubicón, dijo, la suerte está echada. Nunca recibí un ataque tan caballeroso como el que acaba de hacerme tan digno contrincante. Como estamos comprobando, en la lectura es básico saber manejar los signos de puntuación. Ellos no solamente nos ayudan a decir las cosas, sino que son indispensables para la correcta entonación. Escuchemos nuevamente al doctor Alfonso López. Tratándose de lectura, la puntuación es básica e indispensable, puesto que de cómo esté puntuado va a depender, pues, la manera de decir las cosas e incluso la entonación. Pensemos, por ejemplo, en los signos de admiración y de interrogación. De ahí va a depender, pues, la misma entonación del que está leyendo. Pues da lo mismo que sea para un grupo de amigos que para la radio o la televisión. Ahora pasemos al uso de los paréntesis. Ayer en la plaza central, mientras llovía copiosamente, el presidente se dirigía a la multitud. La noche que nos encontramos, casi por casualidad, fue cuando logramos entender nuestros sentimientos. La vida tiene muchas cosas. No es necesario decir cuáles ni cuántas. Lo importante es sortearlas en el momento en que llegan. Un ejemplo con puntos suspensivos. Sí, todo está muy bien, pero... Yo no sé nada. ¿Y tú? A mitad del camino de la vida... ¿El que con niños se acuesta?
Me miró fieramente, cerró los puños. Parecía que me iba a matar y me estrechó la mano. Tan linda, tan dulce, pero es definitivamente insoportable. Qué importantes son los signos ortográficos. ¿No le parece, colega? Bueno, hemos llegado al final de la primera unidad y del lado A de este casete. Si prefiere, vuelva a escuchar el casete y repase los temas. Tome su grabadora portátil y lea los ejemplos todas las veces que considere necesarias hasta que se sienta satisfecho o satisfecha con los resultados. Y recuerde, la práctica hace el maestro. Hasta el lado B de este mismo casete. La Enciclopedia de Autoformación Radiofónica, una producción de Radio Nederland Training Center. Nikla Yokoya, Nik Notlamatilla, San, Nitepilsin, Netzawalcoyotl. Campamiek, Temuchantil, Amo Temuismatil, Pampa, Huescaticat, Niyuk Amo Tesmatil que Nahani, Mochimoche, Pampa que Ashkitiate, Mateticat que Namo Taguisquilo. Campalsan, Niximpuale Ome, Juan Ome Estado. Osta es que ne chicoyi de marzo Juan y cuacne mochiwa se tarnamiquilis campa kinalamiquis no chinsiwame te intahiowis que ne pues se que chus mestipanoqueja Juan naman tamashus notas de miactaman de yehayoni para pues y con oti kinalamiquis que ya en tocniwan te inapacane intahiowis que Juan naman pues te kimpias miac Tokniwan tini kantech kalfanoki Juan no te tapowis que miactama Juan pues tiquiniluitis más no Escucharon fragmentos de algunos de los idiomas ancestrales de nuestra América Latina. Radio Nederland Training Center presenta la Enciclopedia de Autoformación Radiofónica. Decimocuarto módulo, locución 2, la lectura radiofónica. ¿Cómo le va, colega? Mi nombre es Nelson Brenes y tendré el gusto de acompañarle en este segundo módulo de la Enciclopedia de Autoformación Radiofónica dedicado a la locución. Hola, colega. Reciba un cordial saludo de su amiga Rosita Zúñiga. Es un placer estar nuevamente con usted en este 14º módulo titulado Locución 2, la lectura radiofónica. Bueno, también nos acompañarán en este módulo nuestro productor y director Arturo Meoño y nuestro técnico de sonido, Eduardo Solano. En el módulo 9, titulado Locución 1, la palabra humana, tratamos algunas de las técnicas que utilizamos los y las locutoras para conocer, educar y entrenar la voz. Esperamos que usted haya sacado mucho provecho de esos ejercicios que nos ayudan en el desempeño de nuestra profesión. El propósito de este módulo sobre la lectura radiofónica es ejercitarnos más en el arte del bien decir, la locución. Así es que trabajaremos con diferentes tipos de lecturas. En nuestra profesión, los oídos son las ventanas por las cuales entramos a la intimidad de los y las interlocutoras. Por eso una buena lectura es un requisito indispensable para el éxito de cualquier programa radiofónico. Una buena lectura tiene el poder de transportarnos a lugares mágicos, de abrirnos los ojos de la imaginación y las puertas del corazón. La lectura radiofónica es un arte, y uno de sus secretos está en aprender a leer como si estuviéramos conversando con nuestro público.
en crear una atmósfera de intimidad y cercanía con quienes nos escuchan. O sea, que no se trata de leer en el sentido tradicional, sino de interpretar el texto que estamos leyendo. La lectura en voz alta es la base de la locución interpretativa. Por lo tanto, este módulo está dedicado al conocimiento y la práctica de algunas teorías y técnicas relacionadas con la lectura en voz alta. La entonación, inflexiones finales de la voz, el manejo de los signos ortográficos, lecturas informativas de comerciales y narraciones e interpretaciones. Antes de continuar, le recordamos tener a mano su cuaderno de notas o texto paralelo. Ahí usted realizará sus ejercicios y anotará sus ideas, reflexiones o sugerencias. Así es que, si no tienen dónde escribir, corra a buscar algo. Aquí estaremos esperándole. Y ya entramos en materia. Comenzamos con la entonación. Cuando iniciamos este casete escuchamos varias voces hablando en nuestros idiomas ancestrales. Una de las grandes riquezas de América Latina es su diversidad cultural, donde se destacan los distintos idiomas que se hablan en nuestras comunidades. Pero, ¿se fijó usted que cada idioma suena de una manera diferente? ¿Se fijó en la musicalidad de cada uno? Bueno, todos los idiomas suenan diferentes, es decir, tienen su propia música, ritmo y entonación. Aún sin entender un idioma, podemos notar sus diferentes entonaciones. Ahora, con la onda corta o banda internacional de la radio, la televisión por cable y la radio vía satélite, es fácil ponernos en contacto con las lenguas modernas. Escuchemos algunos segmentos en holandés, inglés, portugués, francés y portuñol. Dit is Ilse Wessel met het Nederlands Nieuwsjournaal. Het aantal diefstallen van auto's en motoren in Nederland is vorig jaar met 16% toegenomen tot ruim 21.000. De merken Opel, Volkswagen, Ford, BMW en Mercedes waren bij de autodieven het meest in trek. But then one day, discussing what they should do with the rest of the sky world, they started arguing. They could not compromise. And all of a sudden found themselves in a big quarrel. And they quarreled so heavily that Maguayan finally left Captain. Grupo Jacques Doenças Respiratórias. Naquele domingo de sol ardente, mal se podia caminhar a pé. Apanhei o candongueiro que me transportou até a igreja para mais um culto evangélico de louvor e adoração a Deus. Como estamos comprobando, en la lectura es básico saber manejar los signos de puntuación. Ellos no solamente nos ayudan a decir las cosas, sino que son indispensables para la correcta entonación. Escuchemos nuevamente al doctor Alfonso López. Tratándose de lectura, la puntuación es básica e indispensable, puesto que de cómo esté puntuado va a depender, pues, la manera de decir las cosas e incluso la entonación. Pensemos, por ejemplo, en los signos de admiración y de interrogación. De ahí va a depender, pues, la misma entonación del que está leyendo, pues da lo mismo que sea para un grupo de amigos que para la radio o la televisión. Ahora pasemos al uso de los paréntesis. Ayer en la plaza central, mientras llovía copiosamente, el presidente se dirigía a la multitud. La noche que nos encontramos, casi por casualidad, fue cuando logramos entender nuestros sentimientos. La vida tiene muchas cosas. No es necesario decir cuáles ni cuántas. Lo importante es sortearlas en el momento en que llegan. Un ejemplo con puntos suspensivos. Sí, todo está muy bien, pero... Yo no sé nada. ¿Y tú? A mitad del camino de la vida...
¿El que con niños se acuesta? Me miró fieramente, cerró los puños, parecía que me iba a matar y me estrechó la mano. Tan linda, tan dulce, pero es definitivamente insoportable. Qué importantes son los signos ortográficos. ¿No le parece, colega? Bueno, hemos llegado al final de la primera unidad y del lado A de este casete. Si prefiere, vuelva a escuchar el casete y repase los temas. Tome su grabadora portátil y lea los ejemplos todas las veces que considere necesarias hasta que se sienta satisfecho o satisfecha con los resultados. Y recuerde, la práctica hace el maestro. Hasta el lado B de este mismo casete. La Enciclopedia de Autoformación Radiofónica, una producción de Radio Nederland Training Center. Durante a viagem do percurso, dentro do carro, sentou-se ao meu lado uma senhora ainda jovem, carregando no colo o seu bebê. Minutos depois, de repente, senti algo úmido, gelado, no lado esquerdo do corpo. Je m'appelle Haïti. Je suis un Indien. Il n'y a guère longtemps, je n'étais connu de personne. Mon peuple des plus paisibles recherchait en tout vie et harmonie. Arbres parlants, mer dansante, tout est rythme, tout est chanson. Au soleil dormant sous un drap de lune et d'étoiles scintillantes, tout se réunit dans un univers poétique de couleurs et de symboles sublimes, arrachait farouchement autant son parfum de bonheur et d'humour. Quando me voy soleto per la Via Láctea, la gente sos te mira. Ay, amigos, qué bien me siento. Cada vez que me acerco a la tierra, rejuvenezco. Tengo ganas de cantar. Hay una cosa, soy políglota. Aprendí todos los idiomas de la tierra. Hello, ça va, wie geht's, salam aleikum, todo bien, y de ahí para adelante, ¿no? Bueno, en la tierra me conoce más como Haley, que en realidad es el nombre del astrónomo inglés que me descubrió. O Halley, si quieren pueden llamarme así. Suena más chic, más hispano, ¿no es verdad? Bueno, pero el importante es que sepan que mucho antes de que Haley descubriera mis retornos periódicos, yo ya era un asiduo visitante de la Tierra. Ya ni recuerdo cuántas veces he venido, desde antes del nacimiento de Cristo. ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Wow! Este meteorito pasó cerca. Bueno, aquí en el espacio hay que acostumbrarse a todo tipo de cuerpos celestes que le pasan rozando a uno. ¿Qué le parecieron los ejemplos anteriores? Claro, el portuñol no es un idioma, pero el cometa Halley estuvo simpático, ¿verdad? Era una especie de homenaje a nuestro polifacético colega Walter Alves. La musicalidad y la entonación se pueden constatar en todos los idiomas. Si bien es cierto que en América Latina hablamos el castellano o español, no todos lo hablamos de la misma manera. Por eso, cuando conversamos con alguna persona de otro país, o incluso de otra región de nuestro propio país, a menudo nos llama la atención su manera de hablar, su tonada, acento, dejo, tonillo o cantadito. ¿Cómo le ha pasado, cabrito? ¿Qué onda? ¿Qué tal de vida? Epa, ¿qué más? ¿Cómo está la vaina? ¿Qué fue, loco? ¿Qué lo que es, López? ¿Qué tal, fiera? Hola, viejo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué hubo? ¿Pura vida? Entonces, ¿qué, parcero? ¿Bien o qué? Escuchábamos los saludos de un grupo de jóvenes de diferentes países latinoamericanos. ¿Notó el cantadito o tonada con que hablaba cada uno? Gracias a ese acento cantadito, a las diferencias melódicas de la entonación, podemos expresar infinidad de estados psíquicos y sentimientos: satisfacción, sorpresa, enojo, ternura. Pero a pesar de las diferencias culturales, nuestro idioma tiene su entonación, su melodía particular que lo distingue de los otros.
En el ejemplo que sigue, escucharemos cómo la palabra compañero adquiere diversos matices según la entonación que se le dé. Indignación. Compañero, ¿qué es lo que me propone? Abatimiento. Compañero, ¿por qué me hizo esto? Firmeza. Compañero, no se lo consiento. Ironía. Compañero, qué guapo es usted, ¿eh? Misterio. Compañero, le voy a contar lo que sé. Alegría. Compañero, claro que sí. Súplica. Compañero, socórrame. Amenaza. Compañero, no me provoque. ¿Escuchó? En su texto impreso se le invitó a que grabara la lectura anterior. ¿Qué tal estuvieron sus entonaciones? La entonación es la curva melódica que describe la voz al pronunciar las palabras, frases y oraciones. También nos indica el principio y el fin de una frase u oración. Señala la actitud del hablante y se acomoda a su edad, su sexo y su tesitura de la voz, entre otros. Existen varias clases de entonación. La entonación enunciativa comunica un hecho pasado o futuro, la formulación de un título, un axioma o una fórmula matemática. Es una entonación neutra y se caracteriza por la uniformidad en el tono. Escuchemos algunos de los ejemplos que aparecen en su material impreso. Se habían agotado nuestras provisiones. Hoy abren a las 4. El todo es mayor que las partes. 2 y 3 son 5. También tenemos la entonación de la enumeración enunciativa. Oigamos. Libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo. Descaminado, enfermo, peregrino. Don Gil, don Juan, don Lope, don Pedro, don Rodrigo. Otro tipo de entonación es la interrogativa. En español existen 3 clases de preguntas: total, disyuntiva y parcial. La pregunta total tiene una forma verbal que se sitúa al comienzo de la frase u oración. Escuchemos. ¿Ha venido? Sí, ha venido. ¿Callaremos ahora para llorar después? ¿Habrá estudiado Juanito? La pregunta disyuntiva plantea una situación y trata de ver si ésta se confirma o no. Veamos. ¿Negro o blanco? Negro. ¿De qué os duele el estómago? ¿De empacho de libertad o de vacío de alimentos? ¿Le gusta a usted el 7 de copas o el 2 de espadas?